Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Alex Ramírez Arballo, yo soy Alejandro Ramírez Arballo y estamos aquí tú y yo topándonos una vez más en este cruce de caminos. Hoy es miércoles. Hoy es el día miércoles. La fecha no la sé, creo que es el 13. No quería ver, pero pues no estaba equivocado. Hoy es el 13 de octubre del año 2021. Y vengo hasta aquí para pues encontrarme contigo, aunque los planes cambiaron un poco. Yo tenía esta idea de compartir contigo una entrevista que había planeado realizar el día lunes, y así fue. Se realizó el día lunes y duró más o menos 1 hora con 40 minutos. Y yo estaba muy contento porque la entrevista, la charla, más que entrevista es una charla, una conversación, se dio en buenos términos, fluyó, creo yo, y fue pues un encuentro que en mi humilde opinión pues puede contribuir a algo, cualquier cosa, una pequeña pepita de algo, ¿no? De la experiencia de esta persona con la que yo hablé y yo. Este señor con el que yo hablé se llama Alejandro Marengo, es mexicano, vive en Puebla, es psicólogo, es filósofo aficionado y es un hombre pues, muy activo en las redes sociales y hemos interactuado desde hace un tiempo a la fecha, lo he conocido y tal. Y lo invité a que se encontrara en el cruce de caminos con nosotros. Y a la hora señalada él estaba ahí y yo también. Y yo estaba emocionado porque pues quería probar aquí mis chácharas. Y empezó la conversación y pues se fue extendiendo. Y originalmente había pensado 1 hora y 30 minutos como máximo, pero pues siempre nos fuimos unos minutillos más. El caso es que cuando ya nos despedimos, hasta luego, bye bye, adiós, jajaja, jejeje, jejeje, jujuju. Y se fue y yo dejé todo aquí. Después vine y traté de empezar a editar y me di cuenta de una cosa. Descubrí con horror, con temor y temblor, con cierta palidez incluso. Descubrí que no había oprimido el botón, ese botón con un lunar rojo que dice Rec. To record, no lo aplasté. Afortunadamente había grabado el audio por separado. Entonces pues dije aquello de que pues de lo perdido lo que aparezca. Y me sentí triste, más que molesto, más que iracundo, así como solía ser yo, me sentí triste. Me puse a pensar y dije, Alejandro, son los años y es la demencia senil que te está rodeando y que te está mandando señales, ¿no? Así como dijera don César Vallejo, son los heraldos negros que te manda la muerte. Bueno, es verdad, la muerte nos manda un montón de heraldos negros, azules y verdes y de todos colores. Lo que pasa es que a nosotros no nos conviene y nos hacemos los desentendidos y volteamos para otro lado. Pero día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, se va deteriorando la condición y no lo percibimos evidentemente o no queremos percibirlo. Y bueno, una de estas cosas es precisamente que cometas esas estupideces. ¿Ya? Yo me pregunto si a los profesionales de la comunicación les habrá pasado esta burrada alguna vez. Yo siempre digo y pues predico, porque eso soy un predicador, que el sistema crea un sistema y el sistema te salvará el trasero, ¿no? Y como parte de ese sistema, pues hay una serie de pasos o protocolos que uno tiene que seguir. Siempre pongo el mismo ejemplo y hoy no será diferente. Los pilotos de avión antes de despegar pues tienen un protocolo que seguir muy complejo
en el que se detallan todos los pasos, pues, ¿no? Que tienen que ir cumpliendo para que finalmente el avión despegue con bien y se traslade desde el punto A hasta el punto B. Ya. Bueno, para un piloto, pues sí es muy fácil, entre comillas, pues hay un protocolo, hay una ritualística. Pero para un simple como yo, para un simple mortal como yo, pues es muy común que se le pase, ¿no? Si yo hubiera tenido, por ejemplo, aquí en esta carpetita que me acompaña para todos lados, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, que es más, lo voy a hacer y voy a poner ahí muy especial con tinta roja, con un asterisco, no seas burro y pícale al rec. Ya, repito, por fortuna se grabó el audio y con un buen sonido. Este micrófono es bueno y además pues tengo aquí la mezcladora, pues que me permite regular, ecualizar y darle una calidad de una decencia mínima. Bueno, todo este asunto es pues para saludarlos personalmente, antes que otra cosa, con mucha alegría, porque siempre que pongo aquí y le prendo esto me da mucha alegría, y también pues para introducir la entrevista. No la vamos a ver, no nos vamos a ver interactuando, que tampoco es que se vayan a perder de gran cosa, pero sí nos vas a escuchar hablando ahí sobre filosofía, sobre la realidad actual de las redes sociales, sobre la cámara de ecos, ¿no? Las rupturas sociales que estas tecnologías han traído y un montón de cosas más. Espero que te guste. Sígueme aquí abajo, pues. Dale ahí suscribir a este canal para que crezca. Esa es mi grande ilusión, mi más grande ilusión. Poder comunicar a muchas personas. ¿Por qué no? Y también pues puedes seguirme en mis redes sociales, @AlexRamaMX, eso es en el Twitter, Alex Ramírez Arballo en YouTube, también en Facebook, Alex Ramírez Arballo, y también en Instagram. ¿Vale? Bueno, eso es todo, muchachos. Luego nos vemos para seguir platicando. Pórtense bien y no sean como yo. Creen un sistema, creen un protocolo y perdonen mis torpezas, pues, que yo ya no tengo más remedio. Hasta pronto. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cruce de Caminos. Y hoy tengo aquí, me encuentro con un amigo virtual. Bueno, así lo considero yo. Tenemos, creo que yo, más coincidencias que disonancias. Y pues lo invité y él muy amablemente, accedió a sentarse aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo te va? Tocayo, pues gracias por la invitación y pues muy bien, aquí encantado de saludar a la audiencia y de estar dialogando un ratito con una copita, un cigarrito. Me parece perfecto, esa es la idea. Y bueno, un poco sobre lo que vamos a tratar aquí. Primero, el título de este podcast experimental que estoy haciendo, porque todavía no lo saco al aire, voy a grabar primero una serie y después ya lo voy a publicar. Es el de Cruce de Caminos, que es un nombre que a ti me imagino te va a gustar por obvias razones, ¿no? En el cruce de caminos mora Hermes, pues, ¿no? Es el dios del cruce de caminos, que es el dios del comercio. Fíjate, a mí esto me ha interesado enormemente siempre. Es el dios del comercio, es el dios de la traducción, de la interpretación, y es el dios de la broma, del sentido del humor. Entonces yo siempre he pensado mucho en estas tres cosas, ¿no? Digo, bueno, el comercio y la traducción tiene sentido en el cruce de caminos, ¿verdad? Porque pues ahí se encuentran los viajeros que hablan otras lenguas y que traen productos para vender. Pero la broma, bueno, eso no lo sé. Bueno, vamos a seguir. Y lo otro, Alejandro, es que pues aquí en realidad no hay ningún guión. No tengo absolutamente nada preparado, ni me interesa.
y tampoco soy un periodista, ni pretendo serlo. Entonces no te voy a hacer preguntas que buscando un conocimiento o alguna información sobre ti, ni mucho menos. Ese es un diálogo punto, ¿no? Y tú me puedes hacer preguntas a mí también. No tengo la potestad del micrófono, ni mucho menos. Yo calculo ahí que una hora y cacho será suficiente para no agobiarte mucho y no agobiar mucho a la gente que nos va a escuchar. Entonces, ¿qué? ¿Estás listo? Sí, claro, pues encantado, y pues además el título de que le pusiste al podcast suena increíble, ¿no? Cruce de Caminos. Y decías, pues, una introducción para mí totalmente acertada, ¿no? Inclusive me recomendaste a don Antonio Escotado. Ajá. Entonces, pues sí, el comercio conlleva la idea de intercambio, y desde luego el intercambio de ideas y de caminos siempre es como la solución para mí que le ha faltado al mundo, ¿no? Independientemente de las reflexiones sobre la violencia que puedan tener. Sí. Políticas, científicas, sociológicas, etcétera. El cruce de caminos, el cruce de ideas implica la tolerancia, el diálogo, y eso siempre es de celebrarse. Totalmente, ¿no? Totalmente. El estar en presencia del otro, sobre todo cuando el otro que se nos muestra es un otro radicalmente distinto a nosotros, nos hace volvernos conscientes de nosotros mismos, ¿verdad? Y nos remueve el estereotipo o la idea preconcebida que nosotros podamos tener de nosotros mismos. Por eso yo creo que conversar con los demás, sobre todo cuando los demás piensan diferente a uno, siempre es una experiencia muy enriquecedora. Alejandro, tú eres psicólogo, ¿verdad? Sí, yo de profesión soy psicólogo, y la especialidad que me gustó más dentro de la psicología fue el psicoanálisis, pero pues volvemos al diálogo y a la tolerancia, ¿no? Si algo no me agradó de mi experiencia en la academia, fue el sectarismo. ¿Por qué el sectarismo? Porque pues o eres conductista, o eres psicoanalista, o eres sistémico, o tienes un gremio definido, y entonces eso va en contra para mí del mensaje hermenéutico, ¿no? Porque siempre hay que buscar el mensaje, el signo, el diálogo, la interpretación, el cruce de interpretaciones. Sí. Y finalmente eso en la psicología moderna a mí me impactó bastante, insisto, el sectarismo, el gregarismo, el descartar porque es otro enfoque y no hay una constatación empírica, cuestiones por el estilo. ¿Tú llegaste primero a la psicología o a la hermenéutica? Yo llegué a la psicología de rebote. O sea, hablando de música, a mí sí me gustaba hacer música. Y a la psicología llegué por una inquietud sobre la mente. Pero al ver las cátedras, al escuchar las cátedras y las bibliografías de las cátedras, yo recuerdo que empecé de mis primeros libros fue leer a Nietzsche, y después de Nietzsche pues empecé a leer algo de hermenéutica. Sí, entonces, fíjate, la lectura, que me imagino que era una práctica a la que tú eras una práctica asidua en ti, pues, ¿no? Entonces te fue llevando, te fue mostrando cosas que te fueron interesando. Entonces yo me imagino que la curiosidad te fue llevando, y en algún momento decidiste formalmente estudiar la carrera de psicología, y dices que bueno, que ahí te encontraste con muchas sectas, con muchas tribus, y bueno, a ti te interesó en algún momento la hermenéutica analógica, ¿no? Entonces yo hago ahí una conexión con esto que tú me estás diciendo, ¿no? Que de pronto buscabas el diálogo, la interlocución, el contraste de las ideas, y abrirte a una experiencia mucho más polivalente, por decirlo de alguna manera, del mundo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que la hermenéutica analógica provee. Por ahí van los tiros más o menos, yo creo, ¿no? Claro, sí. Ahorita que mencionas la hermenéutica analógica, pues yo me refugié en la biblioteca de la UAB, ¿no? Afortunadamente si algo sí tenía bien era una biblioteca. Que no es poca cosa, ¿eh?
Exacto. Y dentro de un amigo que me recomendó ahí la Biblioteca Amarilla, pues estaba Robert Musil, estaba Wittgenstein, estaban todos. Empecé por los analíticos y después tomé un curso de lógica formal con el hermano de mi maestro Juvenal. Sí. Y después de ahí, pues ya estudiando la lógica formal, el salto a la hermenéutica fue a través de las enseñanzas de mi maestro Noé, del maestro Juvenal, que a la vez el doctor Mauricio Beuchot, pues es maestro de mi maestro, ¿no? Entonces, pues ese fue el salto al clasicismo, al ver que uno tenía problemas hasta de sintaxis siendo universitario, y además la enseñanza de estos maestros siempre es volver justamente a la hermenéutica y sobre todo al clasicismo, insisto, al latín, al griego, a las raíces. Sí. Cuestión que, por cierto, en la facultad era sorprendente. A mí me sorprendía que, por ejemplo, un examen final yo hablé de Aristóteles, ¿no? Entonces me increparon sobre quiénes eran esos muchachos que se sentaban en escaleritas. Yo no podía creer el nivel, o más bien el descrédito hacia Aristóteles. Y la pregunta, más que enojarme, como que sí me dio cierta tristeza que la psicología, al menos la que a mí me enseñaron académicamente, ya no tenía nada que ver con la filosofía, y que, por cierto, insisto, como lo empecé enfatizando, está completamente sectarizada. Ya. ¿Qué sentiste cuando llegaste a la hermenéutica analógica? ¿Cuál fue tu reacción ante la propuesta de un filósofo como el profe Beuchot? ¿Cuál fue tu reacción? Digo, quiero escucharte para después yo contarte a ti qué fue lo que me pasó y cómo llegué a ese asunto, ¿no? Sí, claro. Pues la verdad, la primera reacción fue asombro, ¿no? A mí sí me asombraban las clases de mi maestro, porque eran clases en latín, luego traducidas al griego, luego que metía del náhuatl, y uno decía, carajo, yo no sé ni hablar español, ¿no? O sea, que me enseñe morfosintaxis, y después, cuando ya fue propiamente la presentación sobre, yo al doctor Beuchot lo vi directamente en 2 conferencias, pues después del asombro, pues vino la admiración, ¿no? Yo al doctor Beuchot le pregunté precisamente sobre Nietzsche, y él lo interpreta como alguien jovial que le tenía que enseñar bastantes cosas al cristianismo. Entonces me sorprendió la respuesta, porque yo le dije, bueno, es que es usted un hombre increíblemente jovial, ¿no? Para mí él es el filósofo de la jovialidad, de la sonrisa. Nietzsche. Beuchot. Beuchot, sí. No, Beuchot, claro. ¿Por qué? Porque puede interpretar inclusive a Nietzsche como alguien que tenía que enseñarle algo a la iglesia, tomando en cuenta que Nietzsche pues es definitivamente un crítico, sobre todo del cristianismo, ¿no? Pero además me sorprende porque el doctor Beuchot ha tenido diálogos, me parece que hasta con Enrique Dussel, vaya. Es amigo de él, personal, ¿no? O sea, tiene una capacidad de intercambiar ideas desde posturas abiertamente. Con Bátimo, por ejemplo. Exacto, ¿no? Con Bátimo, que también es uno de los posmodernos estos, ¿no? Que son para él, pues evidentemente las antípodas de su pensamiento. Pero además yo diría que tiene reconocimientos que luego juzgan, por ejemplo, los que se sienten muy ateillos, ¿no? Que no es que tenga yo algo contra el ateísmo, contra el materialismo, sino que juzgan la filosofía religiosa como algo inválido, cuando al doctor Beuchot, por ejemplo, le han dado reconocimientos. Creo que del mismo Ratzinger le otorgó un reconocimiento por sus interpretaciones de Aquino. Entonces, pues lo que encontré después de la admiración fue una erudición insondable, vaya, ¿no? Son tipos que pueden dar cátedras y que sus conferencias uno no deja de tomar apuntes. Sí. Que uno no les deja de aprender, y son tipos que con una tolerancia, con una jovialidad que vaya, parece casi un aura de santidad, algo que a mí me sorprendió bastante. No sé tú qué pienses o qué impresiones tuviste cuando llegaste a la hermenéutica analógica. Pues fíjate que es una experiencia muy parecida a la tuya, ¿no?
Yo llegué a la hermenéutica analógica cuando yo estaba escribiendo mi tesis del doctorado. Entonces fíjate, ahora me doy cuenta, yo iba apuntando a la hermenéutica analógica sin conocerla. O sea, era la misma intuición. Obviamente mis rudimentos filosóficos eran muchísimo más limitados. Yo no tenía la capacidad para construir lo que el profe construyó, pero yo apuntaba hacia ese paradigma de la filosofía, vamos a decirlo así. Entonces, de hecho, mi tesis del doctorado es una especie de lectura de toda la obra de una poeta argentina que se llama Olga Orozco, y entonces lo que yo quería hacer era una especie de una doble lectura, asumiéndola desde los presupuestos de la modernidad y la posmodernidad, y yo quería hacer una analogía, y al final de cuentas lo que yo quería resumir o a lo que yo quería llegar era a desmitificar ciertos aspectos de la propia posmodernidad que a mí me parecían autorrefutantes, ¿no? y paralizaban el debate. El caso es que cuando me cayó a mis manos un libro que no era de Bouchot, era de alguien más, sobre la hermenéutica analógica, entonces corrí y fui a buscar el manual de hermenéutica analógica. Afortunadamente la biblioteca de la universidad en la que yo estaba, pues era una biblioteca muy, muy, muy bien armada, sobre todo en lengua española, y había un montón de Bouchot y lo leí y fue como descubrir el fuego otra vez, ¿me entiendes? Dije, esto es lo que yo estaba buscando, pues ya, qué bueno que ya está hecho, que alguien lo hizo. Entonces me entró como una especie de embriaguez y me puse a leerlo todo y me provocó una especie de, como tú llamas, de una vitalidad extrema, ¿me entiendes? O sea, como reenamorarte de la vida, de decir, aquí hay una perspectiva válida que me parece que trasciende esto en lo que estamos estancados ahora, este sectarismo, este dogmatismo, esta agresividad constante que a mí me parecía muy, muy, muy chocante, ¿no? Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, tú lees a algunos filósofos y se les nota en la página, se nota el rictus de la rabia o de la frustración. Y tú te lees a Bouchot y, como tú dices, es como estar en una reunión social, ¿no? Bouchot se toma la filosofía como una celebración de la vida. Y entonces, para mí eso Para mí eso fue iluminador, y estuve ebrio de hermenéutica analógica algunos años, ¿no? Hasta que me entró la idea de que un día no me acuerdo qué estaba haciendo, pero dije, creo que estamos cometiendo un error con la hermenéutica analógica. Necesitamos plantearle límites, porque de pronto la hermenéutica analógica era ya como la herramienta universal que te permitía resolver todos los problemas habidos y por haber, ¿no? Entonces, tenemos que plantearle límites a la interpretación desde la perspectiva analógica. Es decir, la propia analogía no se puede proyectar hacia el infinito, porque lo que sirve para todo, pues no te sirve para nada, ¿no? Y entonces en ese momento fue que yo como que di un paso hacia atrás, ¿no? Y entonces empecé a leer otras cosas y me fui entreteniendo en la vida, pues en otras cosas, porque yo soy un profesor. Pero, o sea, no, ni mucho menos enterré ni tiré mis libros de hermenéutica analógica. Los tengo ahí siempre a mano, ¿no? Y después empecé a leer otras vertientes contemporáneas de la hermenéutica que no son analógicas, referencias del propio Bouchot que yo había conocido por otra parte, ¿no? Porque, por ejemplo, tú sabes que yo me chuté durante años todo el Verdad y Método para hacer mi tesis del doctorado. Entonces, uno de los discípulos de este señor de Gadamer es un filósofo quebequense, ¿no? Que es Jean Grondin. Entonces empecé a leer y también encontré ahí una especie de matrimonio entre hermenéutica y existencialismo que me pareció maravilloso. Y yo dije, a lo mejor esta es la línea que a mí más me interesa, ¿no? La idea de la perduración metafísica, pues, ¿no? Ahora que, como dice Bátimo, la metafísica ya casi se murió. Bueno,
esa es mi historia, Alex. Perdóname que agarré monte, pero continúa. Adelante. No. Magnífica explicación. Te iba a preguntar si tú habías leído alguna vez a Peter Sloterdijk, el alemán que escribió la crítica de la razón cínica. No, pero sabes que lo tengo anotado por las citas que tú estás compartiendo ahí en internet, pues, ¿no? Entonces dije, a mí esto me interesaría leerlo. Sí, me refiero a él sobre todo por la referencia que hace. A mí me falta leer Verdad y Método de Gadamer, es uno de mis grandes pendientes, pero a veces pasa con autores, ¿no? Que uno agarra un libro de esos de 1000 hojas y se están con unos buenos meses leyéndolo y volviéndolo a revisitar como si fuera una especie de mina, un autor. Entonces, en esta crítica yo encontré algo muy saludable, ¿no? En el sentido de que Sloterdijk afortunadamente incomoda, por ejemplo, a Slavoj Žižek, que yo ya lo había leído, y lo tildan de conservador, pero a mí, por ejemplo, su análisis del cinismo se me hace brillante, sobre todo como un revitalizante para la época moderna, ¿no? En el sentido de analizar qué pasaría si volviera Diógenes a esta época moderna, qué pasaría si volviera el Mefisto de Goethe a esta época moderna, y qué pasa, por ejemplo, con pasajes de mi predilecto Dostoyevsky, como el pasaje del Gran Inquisidor en Los Hermanos Karamazov. Es decir, el análisis de cómo la Ilustración llegó como a un desgaste, ¿no? A este nihilismo, al atroz siglo XX, y que nos remite justamente a este drama hermenéutico, que es donde surge porque creo que es el diálogo inacabable, porque es muy cierto lo de que toda interpretación necesita límites, ¿no? El mismo doctor Beuchot plantea estas cuestiones sobre los límites, ¿no? Sobre interpretar todo positivamente o equívocamente, ¿no? No todo lo puedo interpretar ni como yo quiero, ni como supuestamente lo dice el texto, ¿no? Esa es la mediación. Él dice es un equivocismo acotado. Exacto. O sea, yo lo digo así, las interpretaciones son plurales, ¿ya? Pero no son infinitas. Sí, sí, no son infinitas y exactamente, es un equivocismo acotado, añadiría yo, porque sí parte de que la idea de que el mismo sujeto pues es equívoco, ¿no? O sea, hay ensayos increíbles sobre el que yo le pregunté, ensayos de Nietzsche, por ejemplo, La verdad y la mentira en el sentido extramoral, ensayos que venían sobre el análisis de lo que era el significante, el significado, ¿no? Sí. Y estas cuestiones del giro moderno que nos llevó definitivamente, volviendo a Sloterdijk, a una conciencia cínica y nihilista. O sea, para Sloterdijk solamente el cínico puede decir algo, ¿no? Porque el cínico está dispuesto a romper justamente la Ilustración, a abordar el desencanto. Pero ahora la pregunta clave es, por ejemplo, este Jesús Maestro que hablaba sobre qué consecuencias tuvo el idealismo alemán en el siglo XX. Y pues fueron 2 guerras mundiales y fue perder las 2. Entonces, cuando uno que es lector de estos autores enfermos como Raskolnikov de Dostoyevsky o como La Gaia Ciencia de Nietzsche, es justamente estos paroxismos los que creo que sirve a aliviar la medicina hermenéutica, porque bien lo referiste, o sea, el problema de este siglo yo creo que es el fanatismo, y el problema también es el siglo anterior que tenemos como herencia, ¿no? Ya, sí, eso es así. ¿Qué te iba a decir? Se me lo traen aquí en la punta de la lengua lo que te iba a decir. Sobre bueno, el asunto es que el profe Bouchot es un defensor de la metafísica, pues por como buen tomista que es, ¿no? Es dominico. Entonces él entiende que tiene que haber un suelo común sobre el cual plantarnos, porque si no nos diluimos en la nada, ¿no? Y es interesante cómo en el debate que él tuvo con Bátimo, que no puede ser sospechoso de ser univocista, ni mucho menos, decía,
decía, es que le decía Bátimo, ¿no? Es que estoy de acuerdo contigo. Necesitamos una metafísica, pero él decía, obviamente todo el rollo de él del pensamiento débil, ¿no? Una metafísica moribunda, es decir, una metafísica suficiente que nos permita a nosotros ponernos de acuerdo y con una brillantez y un sentido del humor propio de los italianos, Bátimo le dice, estoy de acuerdo contigo. Mira, dice, el relativismo, ¿no? Dice, está el Papa, se refería a Ratzinger, está el Papa y dale, que el relativismo, que es el cáncer de intelectual y moral de Occidente y del mundo en general, ¿no? Y dice, mucho relativismo para acá, mucho relativismo para allá. Dice, pero no se dan cuenta que no hay tal relativismo, dice, un relativista puro no entraría en discusiones jamás. Dice, porque, por su dogma, ¿no? No, o sea, si tú dices, no, pues es negro. Pues yo lo veo blanco y se acabó. No, dice, pero todos esos relativistas, dice, haciendo la autocrítica dentro de su nicho posmoderno, don Bátimo, don Gianni, dice, todos estos relativistas son bastante fieros y bastante dogmáticos y su relativismo es bastante relativo y se llevan la mano a la pistola a la menor provocación, ¿verdad? Entonces, la idea de que la metafísica ha muerto, como dice el viejito escotado, pues mira, yo no me la acabo de creer del todo, ¿no? Hay, no solamente en el mundo de la filosofía, sino en el mundo de la historia, en el mundo de la vida cotidiana, hay muchos elementos que nos apuntan hacia las consecuencias graves que esto tiene, ¿no? En la vida política, ¿no? Es decir, el resurgimiento de sectarismos, es decir, donde no hay un gran relato, ¿no? Resulta que estos relatos pigmeos, estos relatos parcelados, regionales, se empiezan a crecer, ¿no? A cocinarse, como si el ser humano, el Homo sapiens sapiens, precisara de estas verdades identitarias, ¿no? Que le dan sentido, porque si no se disuelve en la nada, pues. Entonces, yo entre la gran verdad o la razón comunicativa, diría este señor Habermas de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que quiere crear un relato común, solucionar este problema entre el unívoco y el equívoco, ¿no? Porque dice, si no lo planteamos así, las instituciones van a colapsar, pues, y entonces nos vamos a convertir en no sé, como en Mad Max, una cosa así, ¿no? Sí, pues yo no lo he leído, pero enseñaba el maestro Juvenal sobre Max Scheler, me parece, y la crítica a los valores. Desde luego después viene Spangler, ¿no? Creo que es con Oswald Spangler, con la decadencia de Occidente. Y lo que entra en crisis, citando una vez más el fatídico siglo XX, que es terrible, de verdad, es, por ejemplo, ¿a qué llevó la razón? Como lo planteaban Adorno y Horkheimer, porque mucha técnica, sí, mucha ciencia, inclusive estas acusaciones contra Heidegger sobre el nazismo, y de acuerdo, pero ¿qué es lo brillante en ellos? Para empezar, en Heidegger, pues esta cuestión de a dónde va a llevar la técnica, qué consecuencias tiene el andar, que unos oficiales de la SS estén escuchando Bach y estén con un cello parrandeando en una casa de exterminio, ¿no? Y por eso a mí Sloterdijk me causó en la crítica de la razón cívica, esta conmoción, ¿no? Imagínate a Marx en el Gulag, por ejemplo, ahí junto a Solzhenitsyn, ¿no? Corriéndole en Siberia o sometiéndose a esos castigos. Y a eso nos lleva el siglo XX, exactamente, porque hablando de Marx, pues ¿a dónde se acaba estrellando eso? Hablando de Heidegger, pues ¿a dónde se acaba estrellando el que tú de repente le des un tantito de rienda suelta al idealismo, ¿no? O sea, ya un idealismo que además, si uno conoce un poquito de la historia de Heidegger, ¿no? Y de este alumno predilecto que tenía, que le encantaba la ética, se me fue el nombre. ¿Es un filósofo? Levinas. Ajá. Sí. Sí, no, esta disputa, pues él era judío. Levinas era judío y Levinas es un referente de Bouchot. Bouchot refiere mucho a Levinas constantemente. Por la ética del otro, ¿no? Como el otro. Entonces, ¿cómo se llama el otro filósofo? Que el filósofo del diálogo, que es judío también, Buber, ¿no?
Ese no lo he leído. Pero a ti te iba a encantar, es fascinante, es la idea del otro como el que me completa y cómo nos completamos mutuamente a través del ejercicio del diálogo. Es la ética de la presencia, ¿no? Exacto. Y yo creo que un fruto de este diálogo es justamente esta interpretación que estoy obteniendo. Creo que la conciliación del estructuralismo, por ejemplo, que a muchos se les hace impresentable, y esta ética que estamos hablando es la noción del otro. Sí. Aunque parten desde interpretaciones, supongo que radicalmente opuestas, porque el estructuralismo se refiere al otro como lenguaje, ¿no? Como el otro, la estructura, ¿no? Somos sujetos de la estructura. Algo que, por cierto, sí estudié a fondo en la academia. ¿En Lacan? Sí, exactamente, ¿no? Cuando se habla de la crítica al estructuralismo, pareciera que está completamente divorciada, por ejemplo, de Levinas, y uno dice, bueno, pero el otro sigue siendo referencia. ¿Y por qué el otro? Porque ahí ya toma uno las raíces que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, en Lacan yo siempre encontré una licuadora de interpretaciones de filósofos. O sea, todo esto del reconocimiento y del otro, pues desde luego lo extrajo de Kojev, de Hegel, ¿no? Y de esos seminarios. Pero volviendo al tema del que estábamos hablando, el siglo XX creo que fue realismo de ideologías. O sea, tú puedes profesar la ideología que quieras, pero te vas a encontrar como este líder del Partido Comunista francés que enloqueció como Althusser, ¿no? Quebrando, porque ya no sabía cómo conciliar lo que escribió Marx con lo que estaba haciendo Stalin, y tuvo un brote psicótico. No se puede decir que la biografía de Althusser sea la de una persona no patológica. Oye, y yo sí, dime. Continúa. Lo que me refería a la patología de Althusser es justamente el quiebre que creo que estamos hablando. O sea, él le quebró, si yo lo hubiera tenido en mi diván, le quebró la realidad, la ideología. Él simplemente no supo conciliar con la ruptura que veía entre lo que leía, se pensaba especialista en hermenéutica, y el terror que estaba aconteciendo, ¿no? Claro. Por eso a mí creo que uno de los breves y más fríos analistas de las ideologías es Émile Michel Cioran, cuando dice que son como especie de velos para ocultar la brutalidad humana, ¿no? Ya. Sí. Es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Y estoy pensando en este Althusser y estoy pensando en esta idea de la distancia, en una cosa que escuché hace poco de un personaje que no es santo de mi devoción, como Jordan Peterson, ¿no? Que da una definición de ansiedad que a mí me satisfizo mucho, siendo yo una persona que ha padecido la ansiedad en grado extremo. Sí. Dice, la ansiedad es una distancia muy grande entre, ¿cómo dice? Entre el mapa y el referente, ¿no? O sea, entre la idea que tú tienes de la realidad y el hecho concreto, la realidad. Esa distancia, cuando esa distancia llega a un punto de quiebre, entras en una crisis ansiosa. Y estoy pensando en eso que tú decías de Althusser, ¿no? Es decir, la idea de que cómo conciliar toda esta estructura dogmática con una realidad que pues iba caminando hacia otro lado, ¿no? Y ese creo yo que es el problema de las ideologías, ¿no? El propio Beuchot es muy crítico de esta idea de la ideología. Él cree, hay gente que piensa que no, hay como el propio Gigi que tú tanto lees, ¿no? Que todo es ideología, ¿no? Y Beuchot dice, hombre, no. Dice, la ideología es ese mapa unívoco, obvio, que te sirve para explicarlo todo. Y yo creo que no. Creo que hay zonas de determinación que nos redimen y que nos salvan, ¿verdad? Del dogma que paraliza y que resulta esclerótico siempre. Y ya para terminar, apuntando lo que tú decías, si uno se quiebra, si la persona concreta se quiebra entre sus concepciones ideológicas del mundo y la realidad, que es siempre algo que va apuntando a múltiples direcciones y que es inasible, y trayendo aquí a Levinas y a Martin Buber, ¿no será acaso, Alex,
que nosotros podemos encontrar una vía de sanación o una vía de terapia en el encuentro con el otro, es decir, en la otra persona, el otro como una fuente de salud? Sí, totalmente. Es que de hecho, sin caer en dogmatismos anticientíficos, ¿no? Claro que está el libro negro del psicoanálisis, claro que está el libro negro de la psiquiatría, etcétera. O sea, claro que hay una crítica a eso y claro que ningún espíritu crítico va a renunciar a criticar, ¿no? No sería ni lo racional. Pero más allá de eso, el otro como encuentro no deja de ser la apuesta de todo el psicoanálisis, ni del más estructural posible. Es decir, salir, aunque tú digas, sales al encuentro de un discurso y a desencantarte de ese discurso en la visión más pesimista de la salida de un análisis, vas al encuentro con algo y con un otro producido entre dos personas y en un discurso, valga la redundancia. Uh-huh. Pero yo, a diferencia de los estructuralistas, creo que va mucho más allá estas cuestiones del encuentro con el otro, porque el encuentro con el otro puede ser un encuentro, como diría el profe Beuchot, con un texto literario, ¿no? Con un texto ya cerrado. Y no. Es decir, la idea de que el otro como texto, ¿verdad? Sí. Pero un texto que puede ser, pues, lenguaje estructurado, lenguaje escrito, pero puede ser performativo también, ¿no? Puede ser la propia presencia, ¿no? Y entonces, ese encuentro, lo que yo creo, o mi teoría de lo que está pasando mucho en esta época, es que lo que hace la tecnología es enajenarnos, y el lado gratificante que pudiéramos sacar de eso es quizá salir de esa enajenación, utilizando la tecnología como instrumento para encontrar un acercamiento. Totalmente. Que eso es justamente el acercamiento con el otro, ¿no? Totalmente. Salir del encierro y del solipsismo, sobre todo, porque también lo que habría que analizar ahí es que si el encuentro solamente con los libros no nos lleva a una especie de solipsismo un tanto trastocado, ¿no? Uh-huh. Si uno analiza un poco la literatura de Michel Houellebecq, que todavía por ahí es de esos que está vivo, sí. O si uno analiza por ahí a los cuentos de Lovecraft, que tanto me gusta, ¿no? A mucha gente también le gusta Stephen King, pero a mí me gusta más Lovecraft. Lo que encuentra uno ahí es los tipos que estaban hasta el cepillo de la sociedad, de todo. Lovecraft creo que nada más salía de noche, por ejemplo, ¿no? Para hablar de patologías y ansiedad. Y el genio de Providence sí te lleva a eso, ¿no? Hay una especie de encuentro con el otro que va a ser un solipsismo terrorífico, y ya me puse sabatiano, pero de todos modos siempre se apela a ese encuentro con el otro, aunque sea de la manera más terrorífica posible. Ese es mi hipótesis. Inclusive en el schopenhaueriano más sacre que he leído, que es Philip Mailander, que lo había descubierto por ahí Borges y después se lo volvieron a encontrar, pues el tipo, escribió La voluntad de exterminio y a los 32 años se pegó el tiro para ser congruente, ¿no? Y yo no, en serio, se atraviesa La voluntad de exterminio y dices, un tío de 1800, no antes del 60, yo creo, ya estaba hablando de que los residuos del Big Bang somos nosotros y toda materia viviente pinta hacia el exterminio. Entonces, desde luego, esto suena como, entonces eso no es nada positivo de acuerdo a esta época. Pues quizás no sea positivo, pero sí es un encuentro con un otro horroroso, pero con un otro que siempre provee de lo que desconocemos, que es algo que es nuestra identidad, ¿no? Uh-huh. Para mí esta cuestión de la identidad, pues pudiéramos ir precisamente a los ensayos más brillantes de Lacan, ¿no? Por ejemplo, el estadio del espejo. Uh-huh. O sea, hay ensayos inclusive en orfanatos sobre qué tanto depende el cómo les hablen a los niños, el cómo traten a los infantes, para definir cómo va a ser la sanidad de su vida, ¿no? De su vida mental. Ahora, tomando en cuenta esto que decías de la ansiedad de Peterson, para finalizar mi intervención, sí, da una definición muy acertada de ansiedad, pero una vez más, volviendo a la hermenéutica, sería como algo del sentido y la referencia. Si tu sentido está dogmatizado, si tu sentido está completamente alterado, la referencia desde luego va a ser un terror completo también. Es decir, no puedes ir por la vida
pensando que ya la verdad la tienes y todo está cerrado y no necesitas hablar ni de ti mismo, que ese es el error más común, supongo. Pues eso te convierte en un loco, ¿no? Ese es un tipo que está encerrado en sí mismo y que tiene una lectura particularísima e intransferible del universo, ¿no? Entonces yo creo que en esto coincido contigo, o sea, volver a la realidad, ¿no? Volver constantemente a la realidad como fuente como cable a tierra, pues, ¿no? Como fuente de salud, ¿no? Una cosa que antes de que se me olvide, porque se me va a olvidar, ahora que me estás mencionando a estos autores, ¿tú no has leído a Mircea Cartarescu? No. Ah, pues anótatelo ahí. Yo soy fan de Cartarescu. Y tengo la sensación de que te va a fascinar a ti. Es un autor así de estos loquitos, es rumano. Y es un cuate que era poeta, ¿no? Y desde que era muy chavo, estaba medio loquillo y empezó a escribir un diario. Entonces escribía un diario, pues obviamente todos los días durante un montón de años. Entonces creó una literatura fascinante. Es una literatura onírica, está obsesionado con las cuestiones oníricas. Y este señor escribe unas novelas así de 800,000 páginas, ¿no? Donde me pasa una cosa maravillosa, que es no sé qué está ocurriendo, pero no puedo dejar de leer. Entonces la trama pierde todo el sentido del mundo y entonces voy en pasajes y es literalmente como estar contemplando cosas ahí raras que pasan, la cotidianidad traslapada con lo onírico. Y es fascinante. Tiene un cuento este señor que se llama El Ruletista. Te lo puedes encontrar allí en internet. Búscalo y léelo. Está también medio larguillo, pero se lee de un tirón. Es fascinante. Antes de que se me olvide. Y perdóname, ibas a decir otra cosa. Después de que yo te dije que hay que volver a la realidad, que la realidad es fuente de salud, que la realidad nos convoca porque es, digamos, el referente que tenemos todos, el referente común, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo creo que la vida tiene que ser vivida de una manera, la vida social tiene que ser vivida de una manera, y entonces tú piensas que la vida tiene que ser vivida de otra manera, esto nos va a plantear una situación de conflicto que no necesariamente tiene por qué resolverse, ¿verdad? Puede estar ahí, nosotros podemos convivir con ese conflicto, ¿no? El asunto es cuando esto trasciende la tensión entre dos individuos, cualquiera como tú y como yo, y se instala, ¿no?, en las dinámicas de comunicación del poder, y entonces se establece una especie de polarización masiva, alienante y sumamente peligrosa, ¿no?, de la cual ni tú ni yo estamos, ¿cómo se dice?, exentos. Y te digo esto porque yo en muchas ocasiones, Alejandro, y aquí me voy a confesar como si tú fueras un sacerdote, en muchas ocasiones de verdad me planteo de cara al otro con el que yo aparentemente no tengo ninguna coincidencia, y me desespero a tal punto que digo que casi lo despersonalizo, lo deshumanizo, ¿entiendes? Como una forma de solucionar mi crisis, ¿no? Pero entonces, en ese momento, hay una especie de voz de la conciencia, ¿no?, que me dice, eso que tú estás haciendo es profundamente inmoral, ¿no? Entonces, esa autoridad, esa metafísica, esa conciencia, ese ello, llámale lo que tú quieras, me dices, es que eso no puede ser. Tú necesitas la presencia y la existencia de ese otro cuate. Porque incluso si yo tuviera la razón y él no la tuviera, pues hay circunstancias propias de él que tú desconoces. Entonces no lo puedes juzgar como si fueras Dios. ¿Me explico? Sí, y entonces ahí, claro, para mí siempre ese es mi cable a tierra, ¿no?, que me trae de la locura, pues hacia la sanidad mental, creo yo, ¿no?, que me permite no solamente la tolerancia, ¿no?, que ese es un término muy vago, sino el reconocimiento concreto de alguien que tiene los mismos derechos que tengo yo, aunque pensamos diferente. ¿Ya? Entonces a mí me parece que esta idea de una moral social, una moral pública que es propia de la modernidad, pues, ¿no?, que me permite a mí reconocer al otro como un igual dentro de un sistema, bla, 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 pues tiene una razón de ser. Cuando esto se resquebraja,
¿ya? Y cuando no hay religiones o contrapesos de una ética tradicional o de una moral tradicional, pues entonces estamos atizando las llamas de la ley de la selva, ¿no? Y eso es profundamente peligroso. Y la verdad es que yo quiero ser optimista, creo que soy un optimista, pero yo veo condiciones muy adversas en el horizonte, ¿no? Hacia el futuro, obviamente. Sí, pues justamente hablábamos como de referentes de locura, ¿no? Tú que eres un gran especialista, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? Hay una diferencia inmensa, a pesar de que es de mis grandes deudas siempre el Quijote, ¿no? La revisita a Cervantes, a la inmensidad de ese autor. Es una diferencia inmensa, la locura ingeniosa de Cervantes, como decía Jesús Maestro, a la patología de Raskolnikov. Totalmente. Uno lee Crimen y Castigo y uno termina febril entre las discusiones sobre si era lícito que Raskolnikov matara a la anciana. Un detalle más curioso, ¿no? Raskolnikov mismo escucha a alguien que dice, yo mataría también a esa usurera, pero no lo haría, lo dije de broma, como estaba echando desmadre en la cantina. Y entonces uno dice, pero Raskolnikov, ¿qué no pudo hacer? Encontrar la diferencia. Este tipo estaba tan zafado que llegó y la mató porque pensaba que estaba redimiendo al mundo. ¿Por qué cito esto? Uno analiza, por ejemplo, el 2001, ¿no? Que a todos nos aconteció ahí de repente las situaciones cotidianas y veo uno las pantallas que estaban en ese tiempo y dice, ¿qué está pasando? Y uno se topa con un acto de fundamentalismo brutal, ¿no? En donde se suponía que ya veníamos, como decía Fukuyama, ¿no? A una etapa en donde ya no había estas contradicciones, estos fundamentalismos, esta necesidad de apelar al terrorismo, a las pasiones más bajas del siglo XX. ¿Por qué mi insistencia con el siglo XX? Porque yo haría hasta como terapia psicológica y una materia elemental en las facultades, la historia. Uh-huh. ¿Por qué la historia? Porque en el siglo XX pasó justamente a todo lo que no debemos llegar y lamentablemente a estos 21 años de nuevo siglo vamos encaminadísimos a lograrlo, que es decir, que las personas pierdan ese cable, esa conexión con la realidad, que deshumanicen al otro. Y entonces, ¿qué pasa cuando deshumanizas al otro? Porque muchos como critican materialistas decir, el humanismo es una ideología, ajá. Pero ¿qué pasa cuando esa ideología, aunque le quieran decir ideología al humanismo, que lo dudo que pueda encasillarse en ideología, ¿qué pasa cuando se pierde? O sea, entraríamos hasta en una cuestión kantiana, que a mí me gusta tanto ese autor por abarcar tanto de la razón, de lo que se puede pensar, como son sus 3 preguntas fundamentales. Caeríamos en esta parte sobre la paz perpetua y sobre los valores universales. Es que no importa tu religión, tu creencia, es que tú no puedes deshumanizar al otro y decir, bueno, es que aquí tenemos esta costumbre y vamos a darle, ¿no? O bueno, es que aquí somos comunistas, entonces vamos a empalizar a los burgueses, a diferencia de 1789 en el Terror Rojo. Bueno, no, es que hay cosas, repito, porque vino inclusive una fiebre, ¿no? Como decir, no, la historia es ese conjunto de relatos que te los cuenta el vencedor. Ajá. Y si perdemos esos relatos y si perdemos esas lecciones, ¿a qué vamos a llegar? A que entonces el otro profesa esta ideología y sectariamente lo voy a odiar y voy a impedirme cualquier posibilidad de diálogo. Es ahí donde inclusive se puede hacer una, creo, breve hermenéutica de la conciliación, vaya. Sí, totalmente. No es difícil entender también una figura como la de Cristo, como una figura conciliadora, más bien que una figura disruptiva, ¿no? Que ahí, por ejemplo, Escotado no lo entiende así. Pero esta hermenéutica de la conciliación, yo sí haría énfasis hasta en aspectos históricos, como cuando fue la guerra civil entre Pakistán e India y Gandhi hizo una huelga de hambre, o cuando fue el asunto de Bob Marley en Jamaica, no sé, figuras que apelan, por más que la situación sea catastrófica, esté perdida, a un dejo de humanidad,
¿no? Cosa que, insisto, lo que preocupa es, porque tu ejemplo es fenomenológico y además bastante ilustrativo. Lo que preocupa es que ya uno puede estar en cualquier mesa, en cualquier convivencia y salir uno de una reunión diciendo es que odio a tales personas, es que no las soporto, es que deberían desaparecer, ¿no? Ya de eso a tragarse el cuento de estamos en una guerra civil y es natural, mira, había tantas facturas pendientes y ahorita me las cobro, pues basta saber lo que les pasó a los españoles, ¿no? Uh-huh. En una guerra civil de no hace mucho tiempo y basta ver imágenes de Cataluña en 2017 para decir, ay, cabrón, ¿no? Y es importantísimo lo que estás diciendo porque, por ejemplo, yo apenas veía con mi mujer Mariana, a Joaquín Sabina hablando con Pérez Reverte, ¿no? Uh-huh. Y estaban hablando sobre, le dice Sabina a Arturo, pero independientemente de ideologías y de cuestiones, nosotros los músicos nos tendemos la mano, echamos la chorcha, nos tomamos una copa, tenemos diferencias, pero volvemos a hablar. Ustedes, los escritores, dice, los que yo conozco con vida se detestan, se odian, son el gremio más enconado. El gremio más enconado, o sea, pudiera ser que, y esto creo que viene a ser un micrófono, además esto de las redes y del gremio de las redes, ¿no? Yeah. Porque a veces puede ser imposible que te pelees con tu gremio por opinar eso, entonces tienes que ser más faccioso todavía, ¿no? Sí. Y eso para mí es una gran traición a la razón y a todos los principios de la ilustración. Totalmente. Yo estoy escotado en la idea de que el Internet es haber descubierto el fuego y que pasará mucho tiempo antes de que realmente nos demos cuenta de qué fue lo que sucedió. Y mientras eso llega, estamos atravesando una especie de proceso de educación o de alfabetización, si se quieren. Yo por eso siempre digo que nunca se ha necesitado tanto la hermenéutica como en estos días, ¿no? Entonces, todos los mensajes que se concentran, que se diseminan, que se distribuyen a través de las redes sociales, pues no son caóticos, aleatorios, ¿no? Sino que van siguiendo ciertos intereses, como ya se ha probado de una manera objetiva. Y esto lo que hace es amplificar el disenso, ¿no? Lo que hace es romper. Hay gente, claro. Yo conozco casos de padres que se dejaron de hablar con los hijos, o sea, padres e hijos que se dejaron de hablar por diferencias políticas. ¿Ya? Esto sin Internet no hubiera ocurrido. Está el caso de estos antivacunas, por ejemplo, ¿no? Y toda la gente que tiene estas teorías de conspiración, ¿ya? Le decía el otro día por teléfono a un amigo, ¿no? Si no hubiera Internet en este país donde yo vivo, el 95% de la gente ya estuviera vacunada ahorita, ¿no? Lo que sucede es que este fenómeno de comunicación heterogéneo, ubicuo, constante, genera estas cosas, ¿no? Entonces es importante, ya que uno no puede ponerse a educar a todo mundo, que por lo menos tengamos tú y yo conciencia de esto, ¿no? Creo que si tú y yo al menos tenemos conciencia de esto, ponemos un granito de arena y aportamos con vida y con palabra algo a la reconciliación y a la convivencia posible, ¿no? Porque finalmente no se trata de que entrar en esta onda así hippie, ¿no? De que pues qué bien, que todos aquí buen rollo y tal y cual. Hombre, no, hay pasiones políticas, ya hay diferencias y hay una búsqueda del poder. Pero digamos que lo que no se puede romper es esa metafísica de la que hablaba Bátimo, pues ese suelo común que permita la cohesión. Y otra cosa que te quería decir, mencionaste el 9 de septiembre, ¿no? Y yo recuerdo que Lacan dice, en alguna parte dice una frase que creo que es hasta frase célebre, que dice, quien abandona el simbólico, creo que es, quien abandona el simbólico está ya entrando en los campos de la locura. Una cosa así, ¿no? Uh-huh. Es decir, si te sales del lenguaje, no. Y yo tomé un seminario una clase que duró 1 año y medio sobre Lacan. Porque un profe, que es un lingüista famoso, es un poeta muy famoso en su país, en Perú, que se llama Mario Montalbetti, era profe en la universidad donde yo estaba. Entonces él era lingüista y él era chomskiano, ¿no? Y entonces él un día dijo, ya se iba a ir de la universidad, dijo, por
placer, por gusto, voy a abrir esta clase que si los que estudian letras y los que estudian lingüística o quien quiera puede venir igual a tomar esta clase. Vamos a estudiar a Lacan. Y entonces yo fui y fue una experiencia loquísima, ¿no? Había muchísimas cosas que no entendía, pero otras cosas muy, muy sugerentes. Y entonces, refiriéndose a esa cita de la defensa del simbólico que hace Lacan, el profe Montalbetti saca un ejemplo que tiene un poco que ver con lo que tú acabas de decir y que yo quiero traer a colación. Decía Montalbetti, cuando se estrellaron los aviones y hubo el caos y los medios, hubo canales que no tenían qué decir, literalmente, y estuvieron transmitiendo un par de horas ahí las escenas, pero no había nadie que las comentara. Y entonces decía Montalbetti, ese es el puro imaginario, ¿no? Es el triunfo de la locura, dice. Ese es cuando no hay posibilidad alguna de simbolizar aquello que estamos atestiguando. Es decir, cuando cortamos la palabra, cuando cortamos el lenguaje, nos deslizamos, decía él, nos deslizamos completamente. Entonces, para Montalbetti, el lenguaje era, como poeta que es, el lenguaje era redentor, ¿no? El lenguaje era reunificante. ¿Será posible pensar todavía esto, dadas las condiciones que estamos viendo, Alex, de cacofonía y de caos y de algoritmos malignos dividiendo y generando estas cámaras de eco, ¿no? Donde hay pues grupos de personas que son tribus, son sectas, son cultos de gente que tiene una lectura unívoca del mundo y que asume como una amenaza a todo aquel que se acerca y que piensa y que dice cosas distintas, ¿no? Sí, claro, pues defines excelente el ejemplo. Vaya, habría que hacer unas precisiones, ¿no? Lacan era un psiquiatra que cuando construyó su teoría de lo simbólico, precisamente tuvo un caso muy curioso que fue el caso de las hermanas Papin o Papin, no sé cómo se pronuncia en francés. Pero el caso era muy peculiar porque estas hermanas se demostró de algún modo que lo que las hacía padecer fue algo del pasado que él llama el pasaje al acto, ¿no? Se iba a la luz y causaron un destrozo. Desde luego las hermanas las acusaron de que habían hecho un asesinato de clase porque querían asesinar a la burguesía y etcétera, ¿no? Porque eran dos empleadas de servicio. Sí. El caso fue que después de todo esto terrible, Lacan dijo, no, fíjate, ahí empezó a elaborar su teoría que dices de la psicosis sobre el simbólico. Él lo que dice es, si se fue la luz tenía un mensaje y el mensaje tenía que ver con que una de las dos hermanas, me parece la mayor, era terriblemente violada cuando se iba a la luz. Entonces, más allá de eso, hay una teoría que no es empírica sobre lo que puede suceder en el registro simbólico. Ahora, esta necesidad de hablar o de poner en discurso algo es que muchas veces no nos damos cuenta cómo somos utilizados por ciertos valores o cosas que creemos como principios y que tanto eso nos puede alterar el estado de ánimo, desatar una crisis de ansiedad. Y cuando después cuestionamos ese principio y preguntamos, ¿pero por qué sufro? Y suele repetirse una consigna y esa consigna es cuestionada, empieza a surgir esa especie como de grieta de significado, llamo yo, ¿no? De espacio de resignificación. Pero ojo que surge a raíz de un ejercicio que difícil. ¿Sigues ahí? Ups. Está. Entonces, el problema con evadirse y con no hablar de uno mismo, de esta desconexión con el otro, es que a través de usar o de evadirnos tanto la tecnología, ni siquiera estamos dispuestos a dialogar con nosotros mismos. Volviendo al tema del simbólico y su traslado a que si uno está fuera del lenguaje, está en la locura. Sí. Pues bueno, habría que ver las clasificaciones de lo que es un Asperger o de lo que es cualquier patología que tiene que ver con una desconexión con la realidad.
¿no? Desde luego hay condiciones fisiológicas para eso, que las determina la medicina psiquiátrica, pero también sin duda el problema de la psicosis, el problema de la desconexión de la realidad, surgen ejemplos como los que hablábamos hace rato con, por ejemplo, el de Althusser o el mismo Hitler, ¿no? Que es un ejemplo muy conocido. O sea, cómo alguien puede desconectarse a tal modo también y tener a raíz de ciertas ideas y la repetición de ciertas ideas una especie de psicosis tan explosiva, ¿no? Una especie de locura tan terrible, tan patológica. ¿No pasa eso mismo por ejemplo, en pasiones, por ejemplo, en el mundo de las pasiones deportivas o en el mundo de las pasiones religiosas? Es decir, cuando el ser, el yo, se diluye en una masa enfervecida y que de pronto es capaz de hacer cosas que de manera independiente no podría hacer. ¿No ocurre también esto cuando las personas en las redes sociales se convierten en un troll, por ejemplo, en un ser anónimo, ¿verdad? Pero omnipresente. Totalmente. Y que es capaz de hacer cosas que no podría hacer si no tuviera la protección del anonimato, ¿no? Es decir, quizás estos dementes de los que estamos hablando están más cercanos a nosotros de lo que nosotros creemos, ¿no? Por lo menos yo suelo decir que cada vez que me levanto y en la mañana me lavo la cara, digo, ese que está ahí puede ser un asesino, un demente, un loco. Es decir, no considero que las peores culpas o las acciones más terribles que haya cometido un hombre me sean ajenas del todo, ¿no? Por eso me preocupa tanto lo que te decía yo, lo de la sanidad, lo del cable a tierra, lo del estar haciendo esta autocrítica constante y decir, no creas, Alejandro, todo lo que te estás contando, ¿no? No creas, me digo yo a mí mismo, pues no te creas todo lo que estás contando, vamos a ponerlo en pausa, que no sea una reacción emocional lo que te lleve, ¿no? Vete a caminar, vete a pasear al perro y regresa y mantén esta idea del sentido, ¿no? Muy frankliana, ¿no? Esta idea de que hay un sentido trascendente, por ejemplo, en las cosas, ¿no? Como las personas religiosas lo sienten, ¿no? Si te fijas, inclusive para lo que decías de la identificación, hay un ensayo de Foucault, que se me está yendo el título, pero habla de que el fascismo está en uno. ¿En cómo? Pues en las ansias de poder, en las ansias de poder individuales, ¿no? Como verse al espejo y decir, el fascista puedo ser yo. Sí. Ahora, por ahí empezaría justamente la crítica y el tratamiento, yo creo, para cualquier ideología, ¿no? Y ¿por qué soy capaz o en qué medida soy capaz de ser consecuente y llevar a un extremo una ideología, ¿no? Y además surge otro momento clave que tú citas en el proceso para no caer en la violencia, que es tomar una distancia de diálogo, dialéctica. Es decir, si un individuo, un sujeto, no es capaz de tomar cierta distancia con ese discurso, con esa situación, estamos fritos y empieza la definición de patología. Totalmente. ¿Por qué una cierta distancia? Porque pues sales, caminas, reflexionas, no sé, piensas 3 veces antes de caer en el episodio de la violencia que nos pasa a todos, porque ese episodio de la violencia luego es preguntarse ¿por qué un estímulo externo se está convirtiendo en un estímulo interno? O sea, por ejemplo, en el fútbol. Sí. ¿Por qué ya estoy al borde pero es que es irracional. De la batalla? Es irracional. Exacto, ¿no? No hay una respuesta. Esos de allá enfrente, los de ese color, ¿no? Que sea, pues, ¿no? Los de blanco, los de negro, los de rojo, ¿no? Sí. Esos, son los enemigos. Y de aquí para acá son los míos, ¿no? Esta idea de la confrontación per se, esto es bien común, ¿no? Para mí algo que fue, por ejemplo, a mí siempre me criticaron el ser tan aficionado al fútbol, ¿no? Y yo siempre me defendía diciendo Camus lo era buen portero, pero justamente la explicación más fenomenológica que yo tengo de estos episodios, pues es jugando un partido llanero de fútbol donde le ponen el mínimo de importancia, pero de repente le dices al otro, te estás jugando la liga del domingo, ya quieres matar al de enfrente. Sí, totalmente. ¿No?
y estoy de acuerdo que eso no evita las batallas campales y los diálogos, pero siempre se empiezan evitando cuando surge el primer tipo en medio de la campal que dice, muchachos, ¿por qué le quieres romper el diente? ¿Por qué lo quieres matar? Espérate. No era ni un partido porque todavía en el mundo profesional puedes decir, tú no tienes idea la presión que se siente, que te esté diciendo tal representante que estás fuera que no vas a tener paga, que no vas a ser seleccionado, lo que sea. Pero cuando es la expresión de supuestamente vas a jugar los domingos, pero necesitas ser un hooligan en la cancha y fuera de ella, algo tienes que desahogar. Y ese es el problema de esas personas, que difícilmente toman la distancia y la responsabilidad, porque más que ser distancia y responsabilidad, es decir, quizá el problema no es el otro, soy yo y el otro. Pero somos un problema junto, ¿no? Oye, pero ¿sabes que hay un montón de gente que no es capaz de dar ese salto o de llegar a ese punto en el que tú y yo estamos? O sea, los anima una convicción ciega y sorda. Y entonces no se cuestionan en ningún momento, ¿no? Fíjate que lo inmediato a cuestionarle sería sobre todo el cuestionamiento de los fines, porque hablando de esa sordera y ese informe de ciegos, que es una cosa racional, pues a ver, un momento, ¿por qué estoy haciendo? Hacerte una aprehensión fenomenológica, ¿no? Hacerte de ti mismo un objeto de estudio y ponerte, tomar esa, justo le hablaba de ese step back, ¿no? Esa distancia, ¿no? Lo que llamaba el bracketing o la epogee, ¿no? Decir, pues vamos a poner aquí esto en marco, ¿no? Y una manera, yo no llego a tanto porque la fenomenología se me escapa, pero digamos que de estos recursos cotidianos simples para distanciarme, te decía ahorita, salir a pasear el perro, pues es una cosa muy común. El movimiento físico, caminar, por ejemplo, es algo que es bueno para pensar, ¿no? La peripaideia, los griegos lo sabían perfectamente bien. Pero hay algo más que todavía me resulta más poderoso, que es el humor. El sentido del humor, la risa, Alejandro, el ridiculizarme a mí mismo cuando estoy adoptando una posición despótica, por ejemplo, es un poco penoso, pero al mismo tiempo liberador, emancipador, pues, ¿no? Te dices, vuelves otra vez a la tierra y recuperas ese equilibrio que se puede perder, porque asomarse a ese abismo es muy seductor. Yo pienso que no he cruzado jamás, ni quiero, y espero no cruzar esa línea, pero yo pienso que cuando cruzas esa frontera, no hay marcha atrás, ¿no? Es como caer al infierno. Y entonces ya enloqueces completamente, ¿no? Y entonces tienes ideas totalmente disparatadas de la realidad y de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, los narcisistas, estas personas que se dan una importancia cósmica incluso, ¿no? Que es ridícula, autoparódica, pero esta gente no la ve así. Ahora, si a eso le agregas que es un fulano que accedió a un poder público, al poder público, al poder político, que como ocurre en las tradiciones políticas latinoamericanas, pues está rodeado de un coro de lambiscones, de aduladores que le están confirmando su grandeza. Óyeme, pues ¿cómo te bajas de la nube? Pues es como te estás inyectando heroína todos los días. Sí, es que dijiste partes fundamentales, ¿no? Para empezar, la risa como remedio infalible. Es decir, si yo soy capaz de reírme de mí mismo, tengo bastante avance ya, y de una risa sana, no de esa risa enferma, ¿no? De la risa cruel, perversa, ¿no? Sino una risa, como diría el mismo Nietzsche, una risa jovial, en el sentido de que uno precisamente se ríe de sí mismo porque no aspira a nada y porque a veces uno mismo se detecta pues todos esos tufos, esas vanidades, esos narcisismos que suelen emanar sobre todo de esta época y del consumo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que vende el consumo? Pues todo el tiempo algo que tenga que ver con verte mejor, con ser mejor, ¿no? Pero de todos modos, además de esa crítica del consumo, lo que dices de la risa es un aspecto fundamental, ¿no? Para poder transitar por la vida. Ahora, ni se diga el problema de cuando se combina con poder, porque precisamente qué es lo que tiene el 99% de la gente con mucho poder acumulado, es incapaz de reírse y sobre todo de reírse de sí mismos, ¿no? Eso es cierto.
de decir a qué clase de charrada estamos diciendo, ¿no? Que mira, fui tan estúpido que la verdad me puedo ridiculizar a mí mismo hasta en medios y decir soy estúpido, fui estúpido. Dije, eso es cierto. Es que son incapaces, ¿no? ¿Y por qué son incapaces? Ahora, es una buena pregunta. Tampoco se trata de, no sé, pensar en el presidente o qué sé yo, ¿no? Gente que nos rodea, ¿no? Observa y te vas a dar cuenta que hay fulanos, fulanas que no se ríen nunca, ¿no? Entonces, la solemnidad es un síntoma inequívoco de que alguien ha sido inoculado con este virus de la distorsión, ¿no? De la absoluta ruptura con la realidad, ¿no? Esta gente es incapaz de reírse porque le parece que la risa es un acto frívolo. Y además creen... Y esa solemnidad está completamente asociada, y estoy casi convencido, a precisamente lo que hablamos hace rato, ser utilizado por una consigna. O sea, se es solemne en función de me da vergüenza o necesito ridiculizar, sobre todo más que los que necesitan ridiculizar al otro, como dijiste, los que son solemnes, no tienen como demasiado... Son tontos solemnes, ¿no? Sí, y tienen demasiada aversión al exterior, demasiada aversión a ser cuestionados. Entonces, desde luego, cualquier payasada, cualquier persona que anda contando chistes, pues les parece inapropiado, ¿no? Y aparte digno de juicio. Sí, total y absolutamente. Oye, fíjate, yo tenía la idea de venir a hablar contigo y hablar, pues no sé, así de una manera liviana sobre cualquier cosa, sobre el cine, sobre el fútbol o sobre el clima o lo que sea, ¿no? Y obviamente la cabra tira al monte, ¿no? Y empezamos ahí a hablar de señores, estos filósofos que escribieron hace mucho tiempo y de gente muy, muy seria y muy luminosa, ¿no? O muy oscura, ¿no? Pero indudablemente geniales, ¿no? Yo frente a los filósofos, Alejandro, yo realmente me postro, digo, no como si fueran dioses, ¿no? Sino en una actitud de reverencia y de respeto, porque pues son capaces de construir mundos, de ver cosas, de generar textos que yo no podré, pues, ¿no? Pero que por lo menos me permite sensibilizarme un poco más, ¿no? Sensibilizarme, ver un poco más allá de mis miserias cotidianas y encontrar en ello un poco de esperanza también. ¿No sería tú que compartes conmigo esa idea o eres un desencantado pleno? ¿Tú crees que es posible encontrar esperanza no solamente en el pensamiento sistémico, formalizado, la filosofía, no, sino también en ese otro pensamiento que ocurre en las manifestaciones del arte, ¿no? En los poetas, en los escritores, en los cantantes, en la gente que está haciendo cosas por expresarse? No hay un cierto valor de, caramba, vuelvo a mi palabra, ¿no? Y me sale ahí el cristianismo. No hay ahí un valor de redención, un algo al que asirnos. Sí, yo creo que hasta desde el pesimismo más sacre puede surgir la redención. Este autor que te dije, por ejemplo, Mailander, era la filosofía de la redención, ¿no? Y la redención como este velo budista de soltarse de los instintos y volverse puro espíritu, ¿no? De soltarse de la prisión del sufrimiento mental y del deseo. Pero más allá de eso, a ver, Nietzsche decía, la esperanza es el peor de todos los males porque prolonga el tormento. Yo no estoy de acuerdo con él del todo ahí, ¿no? ¿Por qué no estoy de acuerdo del todo? Pues porque el mundo nihilista que sucedió, insisto, un siglo después, no creo que a él le hubiera gustado verlo, ni hubiera sido un testigo de que no habría vuelto a enloquecer en ese mundo. Entonces, pues respecto a la esperanza, el problema es que no caiga en utopías fundamentales, ¿no? Como tú hablabas del límite, creo que es en palabras como la esperanza es donde más surge la noción de límite. ¿Esperanza para qué? ¿Esperanza respecto a qué? ¿No? Y estas cuestiones de la fraternidad, sobre todo, claro que urge un nuevo pacto social, claro que urge una nueva fraternidad, una reconciliación. La pregunta es, ¿se va a dar montando nuevas inquisiciones? ¿Se va a dar montando nuevos sectarismos? ¿Se va a dar despreciando consuetudinariamente al otro? Pues claro que no. Entonces, esa es la esperanza escueta que yo tengo, es que de algún modo quizás volviera a triunfar siquiera la tolerancia, porque si no todo es, insisto, acre pesimismo que pinta para peor, ¿no? Porque hemos perdido... Quitemos la fraternidad, la tolerancia.
Entonces sí es muy complejo hablar de esperanza, pero la hay, y la hay en la medida en la que cada individuo quiera tomar una especie de distancia de sus propias emociones violentas, de reconocer que lo feo y lo desagradable no necesariamente está fuera solamente de uno, ¿no? Uh-huh. Sino también en uno, y que uno tiene ciertos matices y ciertas impregnaciones, ¿no? Del ruido exterior. Ya. Pues volviendo al... Ajá, dime. Me estoy acordando de Camus, ¿no? Del Sísifo, cuando el ensayo que hace sobre el suicidio, pues que finalmente dice, tengo que plantearme la pregunta de si vale la pena seguir vivo o no. Claro, ¿no? Y actuar en consecuencia. Y la conclusión en la que él llega es una conclusión totalmente esperada en un tipo como Camus, ¿no? Que dice, el mundo es absurdo y somos una especie de carniceros, ya, pero la experiencia de la vida, la conciencia de la vida nos provee de experiencias maravillosas, dignísimas, bellísimas, por las cuales este relámpago entre dos eternidades vale la pena, ¿no? Y además dice... Aunque la vida sea absurda, vale la pena vivirla. Vale la pena vivirla. Y dice si al pensar que la vida no vale la pena vivirla, uno está obligado a pegarse un tiro. Si uno llega a la conclusión de que vivir vale la pena, uno también tiene que asumir las consecuencias de su decisión, ¿no? Siendo muy el ético así incorruptible, ¿no? Uno tiene que actuar en consecuencia, es decir, uno tiene que vivir, uno tiene que amar, uno tiene que bailar, uno tiene que disfrutar la comida, de jugarlo, conversar con los amigos, las luchas políticas, las causas políticas que uno abrace, ¿no? Y a mí me parece que yo en ese sentido soy de una línea mucho más camusiana, si el término existe, ¿no? Que además es un tipo que tenía un sentido del humor a prueba de bala, ¿ya? Y que además hay anécdotas de su vida que me resultan maravillosas, ¿no? Alguien les decía, no me acuerdo quién era, me parece que era un escritor norteamericano, que en una fiesta, ¿cómo estuvo la cosa? No, decía él que Sartre, después de la guerra, contaba unas historias de heroísmo absurdas, pues, ¿no? Decía, cuando todo el mundo sabía que el tipo se había escondido bajo de la cama. Y en cambio, dos tipos como Malraux, y que estuvo frente a casi a fusilarlo, y este señor, Camus, que se jugaba el pellejo publicando sus cosas desde la resistencia y tal, lo escuchaban y en lugar de ir a reclamarle, o sea, en lugar de Camus, en lugar de ir a reclamarle o tal, se moría la risa. Se moría la risa porque decía, este cabrón está inventando, está contando unos cuentos chinos a los muchachos que no sabe que tú estaba ahí lleno de caca hasta aquí abajo de la cama, ¿no? Comprensible también, por supuesto, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención de Camus es, por ejemplo, algo que te va a interesar a ti, ¿no? Es cómo desde muy temprano hace la crítica al estalinismo y jugándose la vida, pues, o sea, sabiendo que le podía costar un tiro en la cabeza, pues, ¿no? Sí, claro, que fue de los errores terribles de Sartre, que era un filósofo bueno y tuvo tomos interesantes como La náusea y El ser y el nada, pero Sartre era completamente miope para intuirse una tiranía. Y también tiene una semejanza con Kundera, ¿no? Que le tocó de una forma infame ahí en Checoslovaquia. Sí. Y a mí Kundera me gusta muchísimo en su crítica al estalinismo, que de hecho, inclusive como un lector de Marx, es de las cosas que a mí me repugnan más y que ojalá hagan un eco en tantas personas que se dicen lector. Bueno, yo me digo lector, hay personas que dicen marxistas, es distinto ser lector a ser marxista. O sea, tú te consideras un lector de Marx, pero no un militante. Así es, sí, no, porque voy a militar con sus ideas. O sea, simplemente creo que tenga una referencia más abundante en la crítica es, creo que, un imperativo, ¿no? Una teoría que urge leerla a fondo precisamente para criticarla y para ver dónde están sus divergencias y dónde estuvieron precisamente sus divergencias con la realidad. Hablando del estalinismo, pues fue
el más claro ejemplo de cómo hay una divergencia con la realidad, ¿no? Como un tipo puede decir, pues todo esto lo podemos hacer de una forma nacionalista, y cómo ese nacionalismo los llevó a una purga de 30 millones, ¿no? Se les olvida a muchos, pero es importante hacer el hilo de por qué, por ejemplo, los marxistas perdieron el esquema republicano cuando el mismo tipo tiene una obra que se llama 18 Brumario, donde critica cómo Bonaparte se hace emperador. Entonces, ¿cómo vas a poner una república que es una completa tiranía, excusándote en otra parte de la obra que es la dictadura del proletariado? Entonces, siguiendo eso, pues sí, hay muchas confusiones, ¿no? Y ahí es donde yo veo y donde yo atestiguo que mucha gente, en virtud de un dogmatismo y de poder, puede justificar cualquier cuestión, ¿no? Como yo hablo por los pobres, aunque vive en un palacio. Es la clásica ironía marxista, ¿no? Yo hablo en nombre de Dios también, ¿no? O yo hablo en el nombre de Dios. Sí, o del capital, o sea, cualquier símbolo de poder, y yo lo puedo asumir, yo me puedo asumir fácilmente como representante de, incluso como decíamos, me lo puedo creer, ¿no? Porque finalmente la ideología en el sentido de una droga es embriagante, ¿no? Y claro, una persona que está borracha, ponte a pensar, ¿alguna vez has estado borracho y de pronto, no sé, estás borracho, estás en una cantina o en alguna parte, estás hablando con fulano y sutano, y por quítame allá estas pajas, algo que fulano dice te ofende, y te ofende a tal punto que lo consideras una cuestión de vida o muerte? Y es una tontería. Es como a lo mejor te dijo, hazte un lado, voy a pasar. Una tontería, pero tú estás ebrio, estás drogado por el alcohol. Sí. Entonces al día siguiente tú te acuerdas y te mueres de la risa, ¿no? Pero en ese momento tu percepción de la realidad era lo que yo llamo una percepción de urgencia, ¿no? De urgencia ética. Yo tengo que reivindicarme aquí, Sí. Ejerciendo la violencia en contra aquel que me ha ofendido. Un disparate total. Eso ocurre en una persona que está convencida, como decíamos, de que tiene la verdad absoluta y que tiene el mapa absoluto del mundo, y que a quienes no comulguen con esa lectura pues son infieles, ¿no? Y a los infieles hay que echarlos a la leña, ¿no? Sí, no, y además, como bien lo mencionas, o sea, eso es tan vigente como que en cualquier bar donde los alcoholes están fluyendo, porque no es la droga, son los sujetos, ¿no? Pero simplemente, ¿qué encuentran ahí? Pues desinhibidores. Eso es. Desinhibidores. Es como un amplificador de algo que ya está ahí, pues, ¿no? Exacto. Es como un amplificador. Entonces le suben a todo al Marshall y simplemente estallan, ¿no? Pero estallan en un aire incontenible, como lo hablábamos hasta en un partido de fútbol. O sea, yo lo he hablado con gente que va a porras y es fanática, y le dices, pero pues, ¿cuál es el fundamento? O sea, tú estás viendo un equipo jugar con otro desde la manera más despersonalizada posible, y ahí estás, ¿no? Agarrándote a golpes. Hay hasta películas sobre eso, ¿no? Sobre el fútbol inglés. O incluso tú podrías de una manera voluntaria entrar a escena, o sea, entrar y ser parte de ese juego, y después salir de ahí y volver a tu vida normal. Exacto. Como si nada, pues no, así como... Y es donde se combina, porque está, por ejemplo, este libro tan interesante de Freud de la psicopatología de las masas. Como hay anonimato, ahí sí puedo hacerlo. Totalmente. Como hay anonimato, ahí sí puedo manifestar esto. Y que además ese tipo de personas que manifiestan ese tipo de violencia no dejan de manifestarlo en su vida más cotidiana. O sea, puede surgir el peor de los pleitos porque alguien se metió en una fila, como lo acabas de decir, ¿no? Que se vuelve una batalla donde dices, era un lugar en la fila, pudiste haber esperado, pudiste haber dicho, bueno, ya al diablo, el tiempo no vale tanto. No, siempre eligen el querer imponerle la educación a alguien, etcétera. Y está bien, no hay que dejarse, pero tampoco llegar a un punto en donde pierdas toda mesura posible, ¿no? Sí, para mí, yo veo el fútbol y veo otros deportes, ¿no? Me gusta como esparcimiento, ¿no? Y cuando he ido a un estadio y tal, pues intento de participar de todo este asunto bactiniano, pues, ¿no? Carnavalesco.
Pero cuando sales de ahí, pues ya no vuelves a la vida normal, vuelves a escenificar el papel de ciudadano normal, pues, ¿no? Oye, Alejandro, te pregunté ahorita por la esperanza y tú me decías que la esperanza es una cosa muy complicada. Yo he visto que tú tienes una vocación por proteger perros callejeros, ¿no? Sí. Lo has hecho toda la vida. ¿Qué te motiva a ello? ¿Es un sentimiento de fraternidad con los perros, de ternura, no sé? ¿Qué es lo que te mueve a hacer? Que más allá del utopismo, yo encuentro en que las situaciones, sobre todo de los perros vagabundos, ¿no? Metiéndonos, sin meternos en terrenos ideológicos sobre veganos y sobre carnívoros, sí. La situación en particular de los perros vagabundos implica la crueldad manifiesta en el sentido de pudiera no estar ahí, pero están. Entonces son la manifestación de la fealdad, de lo podrido, de la dejadez, del desinterés, porque es muy común que tú empieces a buscar en qué sociedades tratan peor a los animales, y pues es desde luego en cierto tipo de sociedades, y la particularidad con esta especie, sin caer en el especismo, es que, pues como no es especie de consumo, se vuelve además como parásito. Algo que exacto, cada vez son más dignos de llamarse parásitos, ¿no? Y de que políticos implementen soluciones como la solución final. Y precisamente ahorita que mencionabas la esperanza sería que en pequeños actos tan insignificantes como simplemente tomar responsabilidad por eso, la sociedad dejara de estar como está. Pareciera un pasito insigne, ¿no? Pareciera algo insignificante, pero creo que no es así, ¿no? Creo que sí, en el trato con los animales, como diría Miguel de Unamuno, se ve muchísimo la barbarie de una cultura. ¿Tú crees que los perros, en este caso, podrían ser un otro? Entraríamos en cuestiones filosóficas, ¿no? De que no que me las han cuestionado, desde luego, ¿no? Amigos escépticos y así, pues un perro no tiene ser, un perro no es humano, no tiene derechos humanos. No, pero mi pregunta no va en ese sentido, o sea, no es una pregunta retórica, ¿no? O sea, sí. Independientemente de que si tú digas en la onda atomista, pues no, pues son seres animados, pero no tienen espíritu, todos estos. Exacto, por ejemplo, Santo Tomás hablaba de 3 tipos de ánima, ¿no? La vegetal, animal, sí. Y pues el ánima humana. Ahora, sí creo que puede ser un reflejo del otro en el sentido de, es que son instrumentos insisto, de desperdicio, vaya. No son tratados ni siquiera con un fin productivo, ¿no? Entonces, sí haría esta énfasis de, más allá de, porque siempre dicen, bueno, no esperes que los traten como seres humanos. Pues no, pero precisamente el ser humano tiene tal técnica científica para no producir ese nivel de desperdicio. Ahora, una cosa es a lo mejor no tratarlos como humanos, pero sí tienes una obligación de tratarlos humanamente, ¿no? Sí, o sea, la humanidad. Sobre todo una empatía con el dolor, ¿no? ¿Cómo no te va a doler a veces que ves un ser viviente ahí hecho garras, repleto de sarna y de dolor? Y que pues como es un ser animal y nosotros tenemos una cultura religiosa, pues no importa. Yeah. Pero uno agarra y inclusive a mí me han dicho en redes, ¿no? Esta cuestión de pues no son ni humanos, ¿no? ¿A quién estás tratando de cuidar cuando los humanos están como están? Pues una vez más cayendo en esperanza y utopía. No es que se tenga, digamos, la utopía de que va a cambiar de un día para otro, pero creo que sí gradualmente una sociedad puede ser un poco más cálida, al menos, ¿no? Sin caer en utopismo. Sí. Y una sociedad puede ver que el ritmo en los perros es particularmente exasperante, ¿no? Porque, bueno, como tú dices, siempre cualquier sujeto tiende a exasperarse cuando andas en un tema. Pero lo que encuentro particularmente exasperante es que todavía se maneja esto además de las razas, ¿no? Y de las peleas de perros, y de que si un perro es agresivo y si un perro es de caza, ¿no? Entonces dices, Dios mío. O sea, la gente sigue preocupándose en los países donde está esa crisis de perros callejeros por ese tipo de cuestiones
Hay absolutamente frívolas. Podrías adoptar 2 o 1, los que puedas, y esterilizar a otros, y la crisis acabaría. Ya. Pero algo así de simple parece imposible. Oye, ¿te trolean mucho en las redes con esto de los perros? O sea, gente que llega te diga estupideces o llegue a ofenderte. Sí se da frecuentemente, ¿no? Y a veces hasta divisiones donde pues uno trata ahí sí, como tú decías, simplemente uno no se engancha y sigue, pero el troleo sí siempre está a la orden del día, hagas lo que hagas, ¿sabes? Es sine qua non tu vida. Oye, mira, yo entiendo una cosa, o sea, yo entiendo que a lo mejor el asunto de los perros pues no esté dentro de tus primeras 100 preocupaciones, ¿no? Pero yo, en el caso de gente que hace lo que tú haces, de que es buscar, ayudar a estos animales, me he dado cuenta que hay cierta reacción de parte de algunas personas que van a picar, ¿no? A burlarse o incluso a ser sádicos. Y a mí eso me llama la atención porque me parece que es patológico, ¿no? Es decir, es gente que pareciera que disfrutaría con la idea de hacer sufrir a estos animales y para joderte a ti, ¿me entiendes? Para fastidiarte a ti. Y es totalmente. Pero es una cosa incomprensible. Es decir, pues si no te interesan los perros, no te da igual, pues ni siquiera comentas, pues pasas y ya, pues, ¿no? Pero yo he visto con gente que promueve adopciones o ¿cómo se llama esto? Esterilizaciones y tal, que siempre llegan 2, 3, pues troles, ¿no? Y digo, pero detrás del troll hay una persona, ¿no? Hay alguien que realmente tiene esta vocación de tortura, quizá, no lo sé. Es muy común, ¿no? Que asesinos en serie, por ejemplo, empezaron torturando animales, pues, ¿no? Entonces, cada vez que me entero que alguien tortura a un animal o lo que sea, y a mí es como que se me prende una sirena, ¿no? Digo, es como dicen aquí, es como un red flag, ¿no? Una señal de alerta. Porque digo, bueno, si te gusta la cacería, lo entiendo, la verdad. Incluso los toros, lo entiendo, de verdad. O sea, entiendo que hay un ritual, lo que tú quieras, gustes y mandes. En fin, es polémico lo que tú quieras. Pero alguien que va y agarra un perro y lo descuartiza y lo pela vivo ahí para estar o sea, eso no lo entiendo. Responde a resortes ahí interiores muy oscuros, yo creo, ¿no? Total, son personas que no te quieres encontrar en la calle, pero lamentablemente, como es la realidad, están, ¿no? Por ejemplo, aquí en la colonia había un tipo con estos perros de pelea, estos Bull Terrier, que pues se ve, lo denunciaron inclusive, ¿no? Porque los tiene para pelear y están ahí maltratando a otros perros y el tipo está disfrutando con eso. Imagínate el nivel de perversión. Ahora, inclusive salió un documental sobre este tipo que mataba gatitos y que terminó cometiendo un asesinato. Es terrible porque es un vínculo más que cierto, ¿no? Que si a ti te gusta estar exhibiendo ese tipo de violencia y ejerciéndola, el saltito que te puedas dar para ya cometer violencia sobre el ser humano es mínimo, es inocuo, ¿no? Es casi parte del proceso. Entonces no se puede asegurar el 100% termina así, pues no tengo la estadística del dato exacto, pero de que si hay una tendencia marcada, sin duda, a la psicopatía, a la perversión, a la crueldad, al goce de la crueldad. Y bueno, pues eso serían cuestiones que tendríamos que reflexionar, quizá, no sé, quedó pendiente, ¿no? El tema de la música y supongo que ¿no? Claro, quedaron pendientes 100,000 temas porque nos enrocamos. Porque fue un gran diálogo, nos aventamos, ¿qué? ¿Hora 40? No, 1:30. En este momento ya vamos a terminar, pues, pero te decía, salió más como una discusión de pasillo allí universitario, ¿no? Que una cosa más, más común, corriente, más simple, más cotidiana, más de apuntando en otras. A mí sí me interesaría mucho que hiciéramos un segundo episodio sobre todo del grunge. Oye, se me olvidó por completo, ¿sabes? Es que cuando yo leí escuché tu podcast, que por cierto, ¿cómo se llama tu podcast? ¿Cómo se llama? La ansiedad y el nihilismo en el nuevo milenio. La ansiedad y el nihilismo en el nuevo milenio está en Spotify. ¿En dónde estaba? No, está en Spotify. En Spotify. Está en Spotify y en Anchor. Bueno, en Anchor, exacto.
Pásame un link y cuando publique esto en YouTube voy a poner ahí tu link para que la gente te escuche, porque a mí me gusta, Gracias, me gusta mucho lo que haces. O sea, me gusta mucho por dos cuestiones, ¿no? Me gusta mucho porque es así como sobrio y como dicen en el fútbol, cortita y al pie, ¿no? ¿No? Entonces, cuando sacaste estos de la onda grunge y pues nomás me provocaste, dura como 10, 12 minutos, ¿no? Una canción muy cortita y da para muchísimo, pues por obvias razones, por cuestiones, ¿cómo se llama? Generacionales, ¿verdad? Yo tengo por ahí algunas notas que alguna vez quise hacer y tengo algunos autores que han escrito y que me interesa muchísimo, ¿no? Y yo creo que los cantantes, los músicos, el movimiento del grunge en general es un movimiento muy del siglo XX. Somos los últimos del siglo XX, ¿no? Hay mucho presente ahí en esta especie como de nostalgia de cara al nuevo milenio, ¿cómo decirte? De una especie de una postura existencial que hoy resultaría ridícula. Ridícula. O sea, yo recuerdo una vez tenía un blog. Yo he tenido blogs desde hace un montón de tiempo, como del 2002. Me enteré el primero que salió y empecé a escribir mis cosas ahí y me encantaban. Me parecía fabuloso. Yo todavía tengo un blog, nada más como respeto a lo feliz que me hicieron cuando salieron, ¿no? Y publicaba cosas ahí y por ahí después de sería principios de los 2000, me dice un jovencísimo crítico, me dice, ¿cómo me dijo? ¿Qué hueva me dan todas tus pinches mamás existenciales? No sé qué. ¿No? Entonces me di cuenta que había un giro ahí epocal y que yo ya había una ruptura cognitiva, pues entonces ya no estábamos hablando diferentes dialectos, ¿no? Claro, pues sí vaya, yo agradecidísimo desde tus recomendaciones, también seguidor de tus poemas, de todo tu trabajo y pues encantado de partir. Sería buenísimo compartir, te digo, otra horita sobre lo que se nos vaya ocurriendo ahí de música y lo que vaya saliendo de recuerdos. Mira, que me gustó cómo los definiste, como los últimos románticos. Son los últimos románticos, indudablemente. Sí. Es decir, mira, en poesía, ya voy a agarrar monte otra vez. En este librito de Paz que se llama La Otra Voz, Poesía y Fin de Siglo. Es un libro que Paz escribe poco antes de morir. Yo creo que ese libro es como del 93, 94 puede ser. Paz murió en el 98, un poquito antes de que muriera. Y Paz tiene un libro sobre el romanticismo que se llama Los Hijos del Limo, ¿no? Que es maravilloso ese libro, maravilloso, ¿no? Paz hacía este arco, ¿no? Y decía que este arco de la modernidad, y decía que el sol, ¿cómo se llama? El nacimiento, la mañana, fueron los románticos, creo, dice, ¿no? El cenit son los simbolistas, creo. Y el ocaso son los surrealistas. Y esa es la teoría que él manejó siempre. Entonces Paz es el experto en la modernidad. Y entonces él decía, en los libros de los 60, 70, decía Paz, se mostraba reacio a la idea de concebir algo llamado posmodernidad. Decía, ese es un término equívoco, dice, y además, después de la posmodernidad, ¿cómo le vamos a llamarlo? Los post, y ahí nos vamos a ir, etcétera. Y me encanta, fíjate, cómo hay gente muy grande, ¿no? Que tiene esa capacidad de reconocer o de cambiar de opinión, ¿no? Y entonces Paz decía una cosa, decía, en ese librito decía, creo que he juzgado con ligereza lo que llamamos posmodernidad, ¿no? Y decía, a mí me parecía en las páginas que escribía al respecto que no era posible crear algo, ¿no? Y dice que ocurriera algo radicalmente distinto a la inercia moderna. Dice, sin embargo, ahora lo entiendo. Dice, el movimiento, la posmodernidad es esencialmente una
una sobredosis de presente. Es una visión del mundo para el aquí, para el ahora, para el presente, donde se disipan las nostalgias y se acaban los futuros, ¿no? No hay futuro, no hay pasado, todo lo que hay es aquí. Y lo único que podemos hacer, ya que somos seres total y absolutamente intrascendentes, es jugar. Vamos a jugar, porque lo peor que le puede pasar a un postmoderno es aburrirse. Entonces tiene que jugar como, pues, recombinando cosas, cambiando, mezclando, y todo está aquí en un sistema total y absolutamente cerrado. Dice, esto no significa que no haya vínculos históricos. Claro, los postmodernos son, son nietos de los románticos, son neorrománticos, decía él, pero a diferencia de sus abuelos, no creen en el futuro. Los románticos, decía Paz, eran los grandes constructores de revoluciones. Y esta gente no tiene la capacidad ni el deseo de ni siquiera hacer una revuelta, ¿no? Todo es un juego del absurdo constante, ¿no? Entonces, en ese sentido, Paz reivindica profundamente. Una descripción impresionante, sí. Es una introducción, vaya, porque describe la esencia del grunge. Fíjate que eso no lo conocía de Octavio Paz. Sí, y entonces me parece que es como el cerrojazo al grunge y sí. al siglo XX, a la modernidad, si tú quieres. Es un coletazo, una especie de signatura, ¿no? De, ¿cómo se llama? De firma, de rúbrica. Sí. Y nos estamos, y al mismo tiempo yo decía en ese ensayito que estaba escribiendo, que nunca terminé, que por ahí debo tener, decía al mismo tiempo una especie de duelo y premonición por el siglo XXI, porque se mira con una absoluta desesperanza, ¿no? Y fíjate, el grunge acontece, fíjate que esto es interesantísimo, Alex. El grunge acontece precisamente cuando se cae el muro de Berlín. Y cuando se termina la historia, según Fukuyama, ¿no? Y entonces se crea este mundo globalizado, unipolar, donde pues las instituciones propias de la democracia liberal van a, pues así, a proteger todo el mundo como una enredadera bienhechora, ¿ya? Y entonces es un momento de un optimismo radical en el mundo. Sí. En ese instante es como el contrapunto, el contrapeso de ese optimismo radical, y es de un escepticismo además visionario, ¿no te parece? Sí, totalmente. Se enferma el optimismo de un virus a fin de siglo, ¿no? Casualmente, y que además tenía todo que ver con esas críticas, desde cómo era el vestido, cómo era la ideología de la música, el minimalismo en los acordes, lo que tenían que decir la mayoría de esas bandas que se diferenciaban con las de California, las bandas que se maquillaban para tocar, ¿no? Entonces, totalmente es como un virus, como un cáncer del estertor del siglo XX. Y es una ruptura total, ¿no? O sea, si tú no sé, tú eres más joven que yo, pero antes de que irrumpieran ya comercialmente, pues no, porque finalmente todo desemboca en esto. Se popularizara el grunge, pues toda la música, pues toda esta puesta en escena, ¿no? Así californiana, como dices tú, que hoy parece una cosa autoparódica, pues, ¿no? Y de pronto aparecen estos mugrosos y además haciendo cosas bellísimas, maravillosas. Y ahí me toca a mí con 16 años, pues me define para toda la vida, ¿no? O sea, me toca para toda la vida. O sea, a mí me gusta mucho estar al tanto de la música, y lo estoy gracias a mis estudiantes, porque tengo la fortuna de trabajar con muchachos muy jóvenes. Entonces siempre tengo muchachos de 20, 23 años con los que yo trabajo, y siempre me pasan música, pues, ¿no? Siempre me mantienen al tanto, y así conozco nueva música. Pero bueno, sin embargo, yo sigo teniendo mi playlist ahí noventero al que no renuncio. Yo creo que no renunciaré nunca. Pues sí, tocayo, la verdad sumamente interesante, ¿no? Te digo que da para una conversación, yo creo que de muchísima más amplitud, sobre todo por las aristas y porque lo que dijiste de Octavio Paz, yo lo pondría como de prólogo, tan acertado es que lo pondría de prólogo para un libro
en el que definitivamente trajera la biografía y las influencias pues de cada autor, ¿no? Porque cada autor del grunge, independientemente de los que ya fenecieron, pues tenía un particular modo de, digámoslo así, de abordar y de criticar a su malcriada Norteamérica, ¿no? Porque sí era muy distinto, insisto, ser de Seattle que ser de California. Ya, es verdad. Bueno, pues no te quito más el tiempo, porque si sigo, agarro el micrófono, o te digo, no lo suelto y puedo estar hablando aquí 3 o 4 horas y no es el caso, ¿no? Entonces, mira, mándame el link de tu podcast y lo ponemos aquí y ya, tú y yo después vamos planeando ese otro capítulo sobre el grunge y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué te parece? Yo estaría encantado, la verdad estuve muy a gusto platicando contigo, ha sido un placer conocerte, conversar contigo y ojalá siga esta bonita costumbre y nuestro siguiente capítulo, o sea, vaya, la extensión está bien, pero que abordemos el grunge, ¿no? Y abordemos la música y el arte, pero ahí sí voy a preparar más notas porque ahí salió de bote pronto, entonces fue un diálogo interesantísimo, pero sí me gustaría tener una segunda intervención y que dialogáramos sobre eso, tocayo. Perfecto, cuenta con ello, pues te mando un abrazo, muchísimas gracias y bueno, hasta aquí llegamos en este cruce de caminos. Tú agarras por allá y yo agarro por allá y luego nos volveremos a encontrar. ¿Sale? Un abrazo de vuelta. Hasta luego. Bye bye. Adiós.